Capítulo 3. La célula y el organismo. La razón de que el engrama permaneciera oculto durante tanto tiempo como la única fuente de la aberración y los males psicosomáticos es la amplia variedad y la casi infinita complejidad de las manifestaciones que se pueden derivar de simples engramas. Diversas teorías podrían postularse sobre por qué la mente humana evolucionó exactamente como lo hizo, pero estas son teorías y Dianética no se ocupa de la estructura. Se podría hacer un par de comentarios como estímulo para futuros trabajadores en este campo, sin embargo, y totalmente a modo de postulado, de que hay una conexión precisa entre cualquier energía de tipo eléctrico en el cuerpo y la liberación de energía de las células que sufren una lesión. Se podría construir una teoría de que las células lesionadas, hiriendo aún más a sus vecinas mediante una descarga de energía del tipo eléctrico, obligaron el desarrollo de una célula especial que actuaría como un conducto para drenar esta carga dolorosa. Los conductos de células podrían haberse convertido en neuronas, y la carga podría haber estado así mejor distribuida por todo el cuerpo, con menos probabilidad de incapacitación local en el punto de impacto de la lesión. Estos conductos, las neuronas, podrían haber comenzado a formarse por impactos en la parte exterior del cuerpo que da a la dirección de la locomoción. Esto haría del cráneo la mayor masa de neuronas. El hombre, caminando erecto, podría haber tenido otro nuevo punto de impacto, la frente, y así obtuvo sus lóbulos prefrontales. Y puede que no. Eso es solo teoría, con solo unos cuantos datos para apoyarla que tengan valor científico. Y no se ha sometido a experimento de ninguna clase. Todo esto, sin embargo, se debe proponer como teoría sobre la estructura. La célula es uno de los componentes fundamentales del cuerpo. Las células, para sobrevivir mejor, parecen haberse convertido en colonias que, a su vez, tenían como interés primario la supervivencia, y las colonias se reprodujeron o aumentaron su población para formar agregados que, a su vez, fueron organismos, también con el único propósito de la supervivencia. Y los organismos desarrollaron mentes para coordinar los músculos y resolver los problemas de la supervivencia. Una vez más, esto sigue siendo teoría, y aunque fuera la ruta de razonamiento que llevó hacia Dianética, puede ser totalmente incorrecta. Funciona. Se le puede eliminar de Dianética y ésta seguirá siendo una ciencia y continuará funcionando. El concepto del cerebro electrónico no fue vital sino solo útil para Dianética y podría eliminarse igualmente. Dianética seguiría siendo válida. Una ciencia es un asunto cambiante en lo que respecta a su teoría interna. En Dianética tenemos nuestra cuña introducida en un enorme campo de investigación. En su estado actual, Dianética funciona y funciona siempre y sin excepción. Las razones por las que funciona serán sin duda alguna reconsideradas y se cambiarán aquí y allá para su mejora. Si no lo son, la perdurable fe en esta y en las futuras generaciones de científicos no habrá sido justificada. La razón por la que hablamos de células se hará evidente a medida que progresemos. El motivo por el que sabemos que los anteriores conceptos de estructura no son correctos es porque no sirven como función. Todos nuestros hechos son funcionales, y estos hechos son hechos científicos apoyados total y completamente por pruebas de laboratorio. La función precede a la estructura. La matemática de James Clerk Maxwell se postuló y la electricidad se usó amplia y beneficiosamente mucho antes de que nadie tuviera una idea real acerca de la estructura del átomo. La función siempre viene antes que la estructura. La asombrosa falta de progreso en el campo de la mente humana durante los últimos miles de años es en parte atribuible a que su órgano del pensamiento se encontraba dentro de un campo, la medicina, que era y puede que siga siendo durante mucho tiempo un arte, no una ciencia. La filosofía básica para explicar la vida tendrá que venir antes de que ese arte progrese mucho más. ¿Cuáles son las facultades de la célula? Por ejemplo, no se ha estudiado sino de forma inadecuada. Se ha llevado a cabo algo de trabajo durante los últimos años para descubrir más. Pero la filosofía básica se encontraba ausente. La célula se estaba observando, no prediciendo. Los estudios de células en el hombre se han hecho, en gran medida, a partir de tejidos muertos.
En el tejido muerto falta una cualidad desconocida. La cualidad importante, la vida. En genética, en el nivel de observación de laboratorio, descubrimos, para gran asombro nuestro, que las células son aparentemente sensibles y conscientes, de alguna manera inexplicable actualmente. A menos que postulemos un alma humana entrando en el espermatozoide y en el óvulo en el momento de la concepción, hay cosas que ningún otro postulado abarcará, excepto que estas células son de algún modo sensibles y conscientes. Introduciéndonos en un terreno nuevo, con postulados que funcionan en todos los sentidos, y la filosofía básica de la supervivencia es una guía que nos lleva hacia ámbitos más y más lejanos, explicando y prediciendo fenómenos por todos lados, es inevitable que aparezcan datos que no están de acuerdo con teorías pasadas. Cuando esos datos son tan científicos como la observación de que cuando sueltas una manzana en condiciones normales en la Tierra, ésta cae, uno no puede hacer otra cosa que aceptarlos. Abandonar teorías pasadas puede hacer daño a atesoradas creencias y al cariño nostálgico de uno por la corbata del viejo uniforme del colegio. Pero un hecho es un hecho. Las células, como unidades de pensamiento, tienen aparentemente influencia, como células en el cuerpo, como unidad de pensamiento y como organismo. No tenemos que desenredar este problema estructural para determinar nuestros postulados funcionales. Las células aparentemente retienen engramas de sucesos dolorosos. Después de todo, ellas son las que resultan heridas. Y aparentemente se guardan un látigo de castigo para cada ocasión en que el analizador les falla. La historia del engrama parece ser la historia de una batalla entre las tropas y el general, cada vez que el general hace que muera una parte de las tropas. Cuanto menos afortunado sea este general en proteger a estas tropas, más poder asumirán las tropas. Las células evidentemente impulsaron al cerebro a una evolución ascendente hacia una sensibilidad y conciencia mayor. El dolor invierte el proceso, como si las células se arrepintieran de haber puesto tanto poder en las manos de un comandante central. La mente reactiva muy bien puede ser la inteligencia celular combinada. Uno no necesita suponer que lo sea, sino que es una teoría estructural práctica, a falta de cualquier trabajo real hecho en este campo de la estructura. El banco reactivo de engramas puede ser material almacenado en las células en sí. Ahora mismo no importa si esto es creíble o increíble. Algo ha de decirse acerca de esto para proporcionarle a uno una comprensión mental sobre lo que ocurre en momentos de inconsciencia. El hecho científico observado y probado es que el organismo, en presencia de dolor físico, permite que el analizador se desconecte, de forma que hay una cantidad limitada, o ninguna en absoluto, de conciencia personal como organismo unitario. Lo hace bien para proteger al analizador o para retirar su poder en la creencia de que un engrama es lo mejor en una emergencia, con lo que el analizador, por cierto, según experiencia observada, no está de acuerdo. Cada percepción presente, incluyendo el dolor físico, se registra durante estos momentos no analíticos. Siempre que el dolor está presente, es decir, el dolor físico, el analizador se desconecta en mayor o menor medida. Si la duración del dolor es solo de un instante, sigue habiendo ahí un instante de reducción analítica. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Simplemente trata de recordar la última vez que te hiciste daño seriamente, y ve si no hay ahí por lo menos un periodo momentáneo en blanco. Dormirse bajo anestesia y despertar algún tiempo después es un tipo más complicado de desconexión, puesto que incluye dolor físico, pero está inicialmente causada por un veneno, y técnicamente todos los anestésicos son venenos. Luego está la asfixia, como en el ahogamiento, y esto es un periodo de desconexión en mayor o menor medida. Además, está la condición causada por la sangre, que por una u otra razón abandona el área o las áreas que contienen el poder analítico, donde quiera que estén, y esto, una vez más, causa un mayor o menor grado de desconexión analítica. Estos incidentes incluyen conmoción, en la cual la sangre tiende a estancarse en el centro del cuerpo, pérdidas de sangre por cirugía o heridas o anemia, y la obstrucción de las arterias que pasan por la garganta. El sueño natural causa una reducción de la actividad analítica, pero en realidad no es ni muy profunda ni muy seria.
Por medio de la terapia de Dianética, cualquier experiencia que tenga lugar durante el sueño se puede recuperar con facilidad. Se puede ver ahora que hay muchas maneras de desconectar el poder analítico, y se puede ver que existe una mayor o menor reducción. Cuando uno se quema el dedo con un cigarrillo, hay un pequeño instante de dolor y una pequeña cantidad de reducción. Cuando uno se somete a una operación, la duración puede ser cuestión de horas y la cantidad de desconexión puede ser extrema. La duración y la cantidad de reducción son dos cosas diferentes, relacionadas pero muy distintas. Esto no es demasiado importante, pero se menciona. Hemos visto, en lo que llevamos leído de Dianética hasta ahora, que el principio del espectro nos ha sido muy útil. Y se puede ver que la cantidad de reducción del poder analítico se puede describir de la misma forma en que puede describirse el potencial de supervivencia. Puede haber muy poca y puede haber muchísima. Volviendo atrás y echando un vistazo al campo que abarca el potencial de supervivencia, se puede ver que en el fondo estaría la muerte y en la cima estaría la inmortalidad. Hay supervivencia infinita. Si puede no haber un poder analítico infinito, es cosa del misticismo. Pero que hay una relación precisa entre el tono del individuo y la cantidad de desconexión analítica es un hecho científico. Pongámoslo así. Con el individuo bien, contento y entusiasta, el poder analítico se puede considerar alto, zonas 3 y 4. Con el individuo bajo las ruedas de un camión inconsciente y en agonía, se puede considerar que el poder analítico se encuentra en la zona 0. Hay una proporción entre el potencial de supervivencia y el poder analítico. Según baja uno, baja el otro. De aquí se pueden sacar más datos de los que uno podría pensar a primera vista. Esta es una proporción muy importante. En un engrama están incluidas todas las percepciones. Dos de estas percepciones son el dolor físico y la emoción dolorosa. Una tercera es la sensación orgánica, es decir, el estado del organismo durante el momento del engrama. ¿Y cómo estaba el organismo cuando se recibió el engrama? Había una mayor o menor inconsciencia presente. Esto significaba que había una sensación orgánica de poder analítico reducido, puesto que el poder analítico procede, evidentemente, de uno o varios órganos del cuerpo. Si un engrama es reactivado por un reestimulador o varios reestimuladores, es decir, si el individuo que tiene un engrama recibe en su entorno algo similar a las percepciones que hay en el engrama pone todo su contenido, sus percepciones, como grifos y palabras, en funcionamiento en mayor o menor grado. Puede haber una reestimulación mayor o menor. Los reestimuladores en el entorno del individuo pueden poner en funcionamiento un engrama. Solo un poco. O, si hay muchos reestimuladores presentes y el cuerpo se encuentra en un estado ya reducido, el engrama puede desplegar toda su fuerza, de lo que se hablará más adelante. Pero si el engrama se ve reestimulado tanto leve como fuertemente, todo su contenido entra en acción de un modo u otro. Solo hay un denominador común en todos los engramas. Solo una cosa que todo engrama contiene y que todos los demás engramas poseen. Cada uno de ellos contiene el dato de que el analizador está más o menos desconectado. Hay un dato de desconexión en cada engrama. Por lo tanto, cada vez que un engrama es reestimulado, aun cuando el cuerpo no haya recibido dolor físico, algo de poder analítico se desconecta. El órgano u órganos que constituyen el analizador sufren un cortocircuito en cierto grado. Esto es sumamente importante para una comprensión de la mecánica de la aberración. Es un hecho científico susceptible de demostración y nunca varía. Esto siempre sucede. Cuando se recibe un engrama, el dolor físico y la emoción desconectan al analizador. Cuando se reestimula el engrama, el analizador se desconecta como parte de las órdenes del engrama. En realidad, esto es algo muy mecánico. El engrama se reestimula y parte del poder analítico se desconecta. Esto es tan inevitable como encender y apagar una luz eléctrica. Tira del cordel y la luz se apaga. La reducción del analizador no es tan drástica. Hay grados de luz. Pero es así de mecánica. Pon a un hombre bajo los efectos del éter y hazle daño en el pecho.
Él ha recibido un engrama porque se desconectó su poder analítico, primero por el éter y luego por un dolor en el pecho. Mientras estaba ahí, en la mesa de operaciones, la mente reactiva registró el ruido de los instrumentos, todo lo que se dijo y todos los sonidos y olores. Supongamos que una enfermera estaba sujetando uno de sus pies porque él estaba pataleando. Esto es un engrama completo. En el futuro, algo o un incidente similar causará un key-in del engrama. Después de esto, en mayor o menor medida, cuando él oye ruidos como los ruidos metálicos de instrumentos, se pone nervioso. Si presta atención a lo que está sucediendo en su cuerpo en ese momento, puede encontrar que su pie tiene la ligera sensación de que lo están sujetando. Pero no es probable que le preste atención alguna a su pie porque, si pudiera prestar algo de atención, el dolor del pecho se encontraría presente en alguna medida. Pero su capacidad analítica se ha visto levemente desconectada. Así como el pie sentía que lo estaban sujetando, del mismo modo el analizador tiene la idea de verse desconectado por el éter y el dolor. El reestimulador, el ruido metálico, tendió a hacer aparecer ligeramente el engrama completo, y parte de la orden del engrama es un poder analítico reducido. La precisión de esto es como apretar un botón. Si uno conociera los principales reestimuladores de alguien, palabras, tonos de voz, música, lo que sea, cosas que están archivadas en el banco de la mente reactiva como partes de engramas, uno podría desconectar casi completamente el poder analítico de esa persona y, de hecho, dejarla inconsciente. Todos conocemos personas que hacen que nos sintamos estúpidos. Puede haber dos causas para eso, pero ambas proceden de engramas, y una de ellas es el hecho de que, no importa qué engrama se reestimule, parte del poder analítico se desconecta. Los engramas pueden, si el entorno es siempre el mismo, mantenerse en reestimulación crónica. Esto significa una desconexión parcial crónica del poder analítico. La recuperación de la inteligencia por un clear y el aumento de esa inteligencia hasta alturas tan fantásticas son producto, en parte, del alivio de órdenes verbales en los engramas que dicen que él es estúpido, y en mayor parte del alivio de esta condición de desconexión crónica. Esto no es teoría, esto es un hecho científico. Es puro tubo de ensayo. El engrama contiene la percepción de un analizador desconectado. Cuando se reestimula, el engrama vuelve a poner este dato en acción en cierto grado. Los engramas, entonces, recibidos en un estado de inconsciencia, causan una inconsciencia parcial cada vez que se reestimulan. La persona que tiene un engrama, cualquier aberrado, no necesita recibir un nuevo dolor físico para que tenga lugar un nuevo momento de inconsciencia parcial. Sentirse amodorrado, adormilado o embotado procede en parte de un analizador desconectado parcialmente. Estar nervioso o hecho una furia o temeroso también conlleva poder analítico suspendido parcialmente. El hipnotizador tiene éxito, cuando lo tiene, porque es capaz, al hablarle a la gente sobre sueño, de poner en reestimulación algún engrama que contiene la palabra sueño y desconectar el poder analítico. Este es uno de los motivos por los que el hipnotismo funciona. Toda la sociedad, sin embargo, está expuesta a la desconexión analítica, en mayor o menor medida, por la reestimulación de engramas. El número de engramas que contiene el banco reactivo de una persona puede, no obstante, que no establezca el grado de reducción analítica al que está sujeta. Una persona puede tener engramas y puede que a estos no se les haya hecho key-in. Y si se les ha hecho key-in, podría no estar en un entorno que contenga un gran número de reestimuladores. Bajo estas condiciones, la posición de su zona de supervivencia puede ser alta, aun cuando posea un gran número de engramas. Y una vez más, podría haberse autoeducado superando estos engramas hasta cierto ligero grado. Pero una persona que tiene engramas a los que se ha hecho key-in y vive en un área de muchos reestimuladores, está expuesta a una gran cantidad de reestimulación y desconexión analítica. Esta es una condición normal. Si una persona tiene un gran número de engramas y se les hace key-in, y si vive rodeada de muchos reestimuladores, su estado puede cambiar de normal a demente. Y en un solo día, como en el caso de un hombre que experimenta momentos de ira o una mujer que cae en estados de apatía, la condición de una persona puede variar de normal a demente
y otra vez anormal. Tomamos aquí la palabra demente con el significado de completa irracionalidad. Por lo tanto, hay demencia temporal o crónica. El tribunal que lleva a cabo el lúgubre proceso de declarar a un hombre cuerdo o demente, después de que ese hombre haya asesinado a alguien, está en sí siendo irracional. Por supuesto, el hombre estaba demente cuando cometió el asesinato. Lo que el tribunal está preguntando ahora es si el hombre está o no crónicamente demente. Esto tiene poco que ver con el asunto. Si un hombre se ha vuelto lo bastante demente como para asesinar una vez, en el futuro se volverá lo bastante demente como para asesinar de nuevo. Crónico, entonces, significa o bien un ciclo crónico o una condición continua. La ley dice que la cordura es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Cuando el hombre está sujeto a un mecanismo, y todos los hombres lo están, que le permite ser racional un minuto y estar reestimulado al siguiente, no se puede considerar que nadie en la sociedad, sin ser clear, sea capaz de distinguir siempre lo correcto de lo incorrecto. Todo esto completamente al margen de lo que la ley entiende por correcto y lo que entiende por incorrecto. Este es un ejemplo de la curva de cordura tipo montaña rusa de un aberrado. Todos los aberrados poseen engramas. El número normal es probablemente del orden de centenares por individuo. Analíticamente, la gente tiene una amplia libertad de elección e incluso puede ocuparse de lo correcto y lo incorrecto en términos filosóficos. Pero en las personas aberradas, el banco de engramas es siempre susceptible de reestimulación. El aberrado más cuerdo un martes puede ser un asesino el miércoles si se da la situación precisa que dispara el engrama exacto. Un clear no es totalmente predecible en ninguna situación dada. Así de amplio es su poder de elección. Pero una persona aberrada se escapa a toda predicción por las siguientes razones. 1. Nadie sabe qué engramas tiene un aberrado en su mente reactiva, ni siquiera él mismo. 2. Los reestimuladores que una situación contendrá es cosa del azar. 3. No se puede establecer cuál será su poder de elección al encontrarse con los factores en los engramas en un nivel reactivo. La variedad de conducta que se puede desarrollar a partir de esta mecánica básica es tan amplia que no es de extrañar que algunas filosofías consideraran al hombre más bien un caso perdido. Teóricamente, si el banco de engramas se conserva a nivel celular, se podría suponer que las células se han asegurado de que el analizador no se volviera demasiado aventurero en este asunto de vida y muerte que es el vivir. Por lo tanto, se podría considerar que han hecho una copia de todos los datos contenidos en cada momento de dolor físico y de emoción que dan lugar a inconsciencia o que están contenidos en ella. Entonces, cuando cualesquiera datos similares a estos aparecieran en el entorno, podrían ponerse en guardia. Y con un gran número de reestimuladores a la vista, se podría considerar que desconectan al analizador y pasan a reaccionar. Esto posee un burdo factor de seguridad. Obviamente, si el organismo sobrevivió a un periodo de inconsciencia, las células pudieron teorizar que el poner en marcha los datos y la acción en circunstancias que amenazaban con ser similares, daría como resultado, una vez más, supervivencia. Lo que le sirve al abuelo, me sirve a mí. Lo que sirvió en el accidente de autobús, sirve en un autobús. Esta forma idiota de pensar es típica de la mente reactiva. Es exactamente el tipo de pensamiento que hace. Es el colmo del conservadurismo. Pasa por alto lo esencial y los datos importantes a cada paso. Sobrecarga de dolor al cuerpo. Es un remolino de confusión. Si solo hubiera un engrama por situación, quizá pasaría desapercibido. Pero puede haber 10 engramas con datos similares, una cadena de candados de engramas, y, sin embargo, los datos pueden ser tan contradictorios que, cuando se presenta una nueva emergencia que contiene los reestimuladores de la cadena, no se puede presentar ninguna conducta anterior adecuada para hacerle frente. Obviamente, el factor X es el lenguaje, las células, si este es un problema de células. Pues recuerda que esta parte es teoría basada en datos, en un esfuerzo por explicar lo que sucede, y una teoría se puede alterar sin alterar la utilidad científica de los hechos.
probablemente no entiendan muy bien los lenguajes. Si lo hicieran, no desarrollarían esas soluciones. Tomemos dos engramas sobre bates de béisbol. En el primero, al individuo se le golpea en la cabeza y queda sin sentido. Y alguien grita, ¡corre, corre, corre! En el segundo, el individuo queda sin sentido por el golpe del bate en el mismo entorno y alguien grita, ¡quédate ahí! ¿Estás seguro? Ahora, ¿qué hace cuando oye un bate de béisbol? O huele uno, o ve uno, o escucha estas palabras. ¿Corre o se queda ahí? Él tiene un dolor parecido para cada acción. ¿Qué sucede en realidad? Le da un dolor de cabeza. Esto es lo que llamamos conflicto. Esto es ansiedad. Y la ansiedad puede hacerse verdaderamente muy aguda, en un nivel puramente mecánico, cuando uno tiene 90 engramas tirando de él hacia el sur y 89 tirando de él hacia el norte. ¿Va hacia el norte o hacia el sur? ¿O sufre una crisis nerviosa? El nivel de inteligencia de la mente reactiva es más o menos el mismo que el de un fonógrafo. Se pone la aguja sobre el disco y el disco suena. La mente reactiva meramente pone la aguja. Cuando intenta seleccionar varios discos y hacerlos sonar todos a la vez, suceden cosas. Mediante construcción intencionada o accidente en el diseño u omisión evolutiva, donde el órgano viejo, inútil, se sigue construyendo, las células se las arreglaron para ocultar este banco de engramas bastante bien. El hombre es consciente en su mente analítica. Cuando está inconsciente, su mente analítica es incapaz de regular los datos que entran, y los datos no se encontrarán en lo que, por analogía, llamamos bancos estándar. Por lo tanto, lo que sea que entró no afectó a la conciencia, y no habiéndola afectado, la conciencia no puede recordarlo, sin el proceso de dianética, puesto que no hay conducto para el recuerdo. El engrama se introduce cuando la conciencia está ausente. A partir de entonces, actúa directamente en el organismo. Solo mediante la terapia de dianética puede el analizador entrar en posesión de estos datos. Y su eliminación no depende en absoluto de que el analizador haga contacto con ellos, a pesar de una vieja creencia de que el darse cuenta de algo lo cura. Date cuenta de un engrama y estarás rápidamente en dificultades sin la terapia de dianética. El engrama lo recibe el cuerpo celular. La mente reactiva podría ser el nivel más bajo de poder analítico, por supuesto, pero esto no altera el hecho científico de que el engrama actúa como si fuera una conexión soldada al regulador de las funciones vitales y a la coordinación orgánica y al nivel básico de la mente analítica en sí. Por soldado se entiende en conexión permanentemente. Este key-in es la conexión del engrama como parte de la maquinaria operativa del cuerpo. Un proceso de pensamiento analítico no está conectado permanentemente, sino que puede ser conectado y desconectado a voluntad del analizador. Esto no ocurre con el engrama. De ahí el término soldado. La mente analítica establece una pauta de entrenamiento. Mediante estímulo-respuesta, esta pauta de entrenamiento funcionará bien y sin dificultades en aquellos casos en los que haga el mayor bien al organismo. Un engrama es una pauta de entrenamiento que forma un conjunto completo permanentemente conectado a los circuitos, sin la terapia de dianética, y entra en funcionamiento como pauta de entrenamiento, sin consentimiento alguno del analizador. Al estar las diferentes formas de poder analítico reducidas por la influencia y por la sugestión positiva del engrama, la mente analítica es incapaz de descubrir ninguna razón verdaderamente válida para la conducta del organismo. Por lo tanto, se inventa una razón, pues es su trabajo asegurar que el organismo siempre tenga razón. Así como el joven que se quitaba la chaqueta proporcionó una cantidad de explicaciones ridículas sobre por qué se estaba quitando la chaqueta, la mente analítica, observando el cuerpo dedicado a acciones irracionales, incluyendo el habla, para las que parece no haber explicación, justifica las acciones. El engrama puede dictar todos los diversos procesos que acompañan al vivir. Puede dictar creencias, opiniones, procesos de pensamiento o carencia de ellos y acciones de todas clases. Y puede establecer condiciones extraordinarias por su complejidad, así como por su estupidez. Un engrama puede dictar cualquier cosa que contenga, y los engramas pueden contener todas las combinaciones de palabras del idioma.
Y la mente analítica está obligada, ante el comportamiento o la convicción irracionales, a justificar los actos y condiciones del organismo, así como sus propios y extraños errores. Esto es pensamiento justificado. Hay tres clases de pensamiento, entonces, de los que el organismo es capaz. 1. Pensamiento analítico, que es racional según sea modificado por la educación y el punto de vista. 2. Pensamiento justificado. Pensamiento analítico intentando explicar reacciones. 3. Pensamiento reactivo, que existe totalmente en términos de que cualquier cosa en un engrama es igual a cualquier cosa en un engrama. Es igual a todos los reestimuladores en el entorno y a todas las cosas asociadas con esos reestimuladores. Todos hemos visto a alguien cometer un error y luego dar una explicación de por qué se había cometido ese error. Esto es pensamiento justificado. El error se cometió, a menos que fuera debido a educación o punto de vista, por un engrama. La mente analítica tuvo que justificar entonces el error para asegurarse de que el cuerpo tuviera razón y de que sus computaciones fueran correctas. Ahora, hay otras dos condiciones que pueden estar causadas por engramas. Una es la dramatización y la otra es la valencia. ¿Has visto a algún niño que sale con una invectiva o un berrinche? ¿Has visto a algún hombre sufrir todo un arrebato de ira? ¿Has visto gente llevar a cabo toda una serie de acciones irracionales? Estas son dramatizaciones. Se producen cuando un engrama se reestimula a conciencia, tan a conciencia que su aspecto soldado se hace cargo del organismo. Puede conectarse ligera o totalmente, lo cual quiere decir que hay grados de dramatización. Cuando está en plena manifestación, el engrama se está ejecutando al pie de la letra, y el individuo es como un actor, como una marioneta, interpretando su papel dictado. Se le pueden dar a una persona nuevos engramas que harán que los viejos tengan una importancia secundaria. El complejo de castigo de la sociedad está dirigido totalmente a proporcionar una educación anti-engrama. La dramatización es conducta de supervivencia, en la forma idiota de pensar de la mente reactiva, basada en la premisa de que el organismo, en una situación similar, sobrevivió porque estas acciones estuvieron presentes. La mujer que fue derribada y recibió patadas dramatizaría su engrama, posiblemente haciendo y diciendo exactamente las mismas cosas que se le hicieron y dijeron a ella. Su víctima puede que sea su hijo u otra mujer. Podría ser o sería la persona que le dio el engrama si ella fuera lo bastante fuerte para vencerle. El simple hecho de tener este engrama no significa que ella lo vaya a usar. Puede que tenga otro centenar de engramas que pueda usar. Pero cuando ella dramatiza uno, es como si el engrama, soldado, estuviera controlando a una marioneta. El poder analítico que le queda puede estar dedicado a alterar la pauta. Por lo tanto, puede hacer una dramatización similar o idéntica. Este aspecto de la dramatización es supervivencia estrictamente de garra y colmillo. Este es el tipo de cosa que hizo que los observadores pensaran que garra y colmillo era una regla primaria. El engrama entró, pasando por alto la racionalidad y los bancos estándar de memoria. Ahora está en el organismo, pero el organismo no lo sabe en un nivel consciente. Una experiencia en un nivel consciente le causa un key-in. Entonces se puede dramatizar. Y lejos de hacerse más leve cuanto más se usa, cuanto más se dramatiza un engrama más sólido es su dominio sobre los circuitos. Músculos, nervios, todos tienen que obedecer. Supervivencia de garra y colmillo. Las células se estaban asegurando. Y aquí llegamos a la valencia. Valens significa poderoso en latín. Es un buen término porque es la segunda mitad de ambivalente, poder en dos direcciones, y existe en cualquier buen diccionario. Es un buen término porque describe, aunque el diccionario no lo pretendía, la intención del organismo al dramatizar un engrama. Multivalencia significaría muchos poderosos. Abarcaría los fenómenos de personalidad dividida, las extrañas diferencias de personalidad en las personas en una situación y luego en otra. Valencia en Dianética significa la personalidad de uno de los personajes dramáticos en un engrama. En el caso de la mujer que quedó sin sentido
y se le dieron patadas, había dos valencias presentes, ella misma y su marido. Si hubiera estado presente otra persona, el engrama habría contenido 3 valencias, siempre y cuando ésta hubiera participado, ella misma, su marido y la tercera persona. En un engrama de un accidente de autobús, por ejemplo, en el que 10 personas hablan o actúan, habría, en la persona inconsciente, un engrama conteniendo 11 valencias, la persona inconsciente y las 10 que hablaron o actuaron. Ahora, en el caso de la mujer golpeada por su marido, el engrama contiene solo 2 valencias. ¿Quién ganó? Aquí tenemos la ley de garra y colmillo, el aspecto de la supervivencia en los engramas. ¿Quién ganó? El marido. Por lo tanto, es el marido quien será dramatizado. Ella no ganó. Ella fue herida. Ajá. Cuando estos reestimuladores están presentes, lo que hay que hacer es ser el ganador, el marido. Hablar como él, decir lo que él dijo, hacer lo que él hizo. Él sobrevivió. Sé como él, dicen las células. De ahí, cuando alguna acción de su hijo, por ejemplo, reestimula a la mujer y la mete en este engrama, ella dramatiza la valencia ganadora. Tira al niño y le da patadas. Le dice que es un farsante, que no vale para nada, que siempre está cambiando de opinión. ¿Qué pasaría si se dramatizara a sí misma? Tendría que caer al suelo, derribando una silla, desmayarse y creer que era una farsante, que no valía para nada y que siempre estaba cambiando de opinión. Y tendría que sentir el dolor de todos los golpes. Sé tú misma. Es un consejo que cae en los oídos sordos de la mente reactiva. Aquí está el ardid. Cada vez que la vida castiga al organismo, la mente analítica, según la mente reactiva, ha errado. La mente reactiva, entonces, desconecta la mente analítica en proporción a la cantidad de reestimulación presente, peligro, y hace que el cuerpo reaccione como si fuera la persona que ganó en la situación más antigua, pero semejante, en que el organismo fue herido. Ahora, ¿qué pasa si la sociedad, el marido o alguna fuerza exterior le dijera a esta mujer que está dramatizando este engrama que tiene que hacer frente a la realidad? Eso es imposible. La realidad es igual a ser ella misma, y ella misma resulta herida. ¿Qué pasa si alguna fuerza exterior pone fin a la dramatización? Es decir, si la sociedad se opone a la dramatización y se rehúsa a dejarla dar patadas, gritar y chillar, el engrama sigue soldado. La mente reactiva la está obligando a hacer la valencia ganadora, pero no puede serlo. Como castigo, cuanto más se acerca a ser ella misma, la mente reactiva aproxima las condiciones de la otra valencia que hay en el engrama. Después de todo, esa valencia no murió. Y el dolor de los golpes se conecta y ella piensa que es una farsante, que no vale para nada y que siempre está cambiando de opinión. En otras palabras, está en la valencia perdedora. Ponerle fin a la dramatización de forma sistemática pondrá enferma a una persona con tanta certeza como que hay días grises. Una persona acumula con los engramas medio centenar de valencias antes de los 10 años. ¿Cuáles fueron las valencias ganadoras? Encontrarás a la persona usándolas cada vez que se pone un engrama en reestimulación. ¿Personalidad múltiple? ¿2 personas? Digamos que de 50 a 100. En Dianética, puedes ver valencias activarse y desactivarse en las personas y cambiar con una rapidez que asombraría a un transformista. Observa estas complejidades de conducta, de comportamiento. Si uno se dispusiera a resolver el problema de la aberración mediante un sistema de catalogar todo lo que observara y no fuera consciente de la fuente básica, acabaría con tantas diferentes demencias, neurosis, psicosis, compulsiones, represiones, obsesiones y discapacidades como combinaciones de palabras hay en el idioma. El descubrimiento de los fundamentos por clasificación nunca es buena investigación. Y las ilimitadas complejidades posibles a partir de los engramas, y los experimentos más serios y concienzudamente controlados descubrieron que estos engramas eran capaces del comportamiento exacto que se enumera aquí, son el catálogo completo de la conducta humana aberrada. Hay otras pocas cosas básicas, fundamentales, que hacen los engramas.
Estas se estudiarán bajo sus propios apartados: circuitos parásito, impacto emocional y males psicosomáticos. Con los pocos fundamentos enumerados aquí, se puede resolver el problema de la aberración. Estos fundamentos son sencillos. Han dado lugar a tantos problemas como los individuos y las sociedades han experimentado. Los manicomios, para los locos, las prisiones para los criminales, los armamentos acumulados por las naciones, sí, e incluso el polvo que fue una civilización de ayer, existen porque estos fundamentos no se comprendieron. Las células evolucionaron formando un organismo, y en la evolución crearon lo que una vez fuera una condición necesaria de la mente. El hombre ha crecido hasta un punto en el que él ahora crea los medios para superar ese error evolutivo. El examen del CLIR prueba que ya no lo necesita. Ahora está en una posición en la que puede dar un paso evolutivo artificial, por sí mismo. Se ha construido el puente que cruza el cañón.